Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Muy buenas noches. ¿Cómo pasaron el día hoy? Hoy visitamos la mitad del mundo. Por eso tal vez me ven más rosadito. De verdad que el sol de aquí quema más aún que en la playa. Porque está uno literalmente en el centro de la Tierra, en el centro del planeta. Fue un día muy agradable. Pudimos visitar un restaurante orgánico. Muy deliciosa la comida. Pasamos muy bien, gracias a Dios. Un día de recreación que siempre hace falta. Esta noche tenemos 3 preguntas que me entregaron para contestar antes de abrir la palabra de Dios. Yo parafraseé las preguntas porque eran un poco más largas. La primera pregunta es: ¿por qué razón dije yo anoche que la marca de la bestia es la observancia del domingo? Bueno, en la Biblia, el sello de Dios, también se le llama la señal de Dios, en Ezequiel capítulo 20, es el sábado. Así que sabemos que la señal de Dios o el sello de Dios en la frente es la observancia del sábado con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, por amor a Jesús. En Apocalipsis el capítulo 14, el sábado está en contraste con la bestia. El primer ángel dice: teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Es decir, el mensaje del primer ángel nos llama a adorar al Creador. El mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen, y luego se menciona el castigo que va a recibir esa persona. Es decir, el mensaje del primer ángel nos llama a adorar al Creador, y el mensaje del tercer ángel dice: no adores a la bestia. ¿Cuál es la señal de que nosotros adoramos a Dios? Estudiamos anoche eso. La observancia del sábado conmemora el hecho de que semanalmente recordamos que Dios es el creador. Entonces, la marca de la bestia, que está en contraste, debe también ser un día, pero un día hecho por el hombre, como día de oración, no un día hecho por Dios. La segunda pregunta es sobre algo que mencioné, de que cuando una persona muere, en el momento de la muerte no va al cielo, ni tampoco va al infierno. Y la persona preguntó en cuanto a la historia del rico y Lázaro, en Lucas 16. Es la única historia en la Biblia que podría dar la impresión de que una persona impía, cuando muere, va a quemarse en el fuego. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta historia es una historia simbólica. Ahí habla de los justos, todos los justos en el seno de Abraham. ¿Cuán grande tiene que ser ese seno para que todos los redimidos estén en el seno de Abraham? No, pero el seno de Abraham es simbólico. Dice allí que cuando el rico se está consumiendo en el infierno, él le dice a Abraham que mande Lázaro para decirle que no venga a este lugar de tormento. Y dice que tome un poco de agua y ponga un poco de agua en su lengua para reducir su tormento. Mire, si están quemándose el infierno, ¿qué va a hacer una gota de agua en la lengua? Es decir, que la historia en sí se ve claramente que es una historia simbólica. Además,
dice allí, no dice que el justo, Lázaro, fue al cielo, sino que dice que fue al seno de Abraham. Entonces yo pregunto, ¿será que todos los justos que mueren, cuando mueren, van al seno de Abraham? La Biblia dice que van al cielo. Además de eso, en todos los demás versículos de la Biblia, dice que los impíos son echados al infierno al final de la historia, cuando Cristo venga. Dice, viene como fuego consumidor. Y después del milenio, dice claramente que los impíos son lanzados junto con Satanás y sus ángeles al fuego. Es decir, en todos los otros lugares de la Biblia, los impíos son lanzados al fuego al final de la historia, no en el momento de la muerte. La Biblia dice que los muertos nada saben. Pues si los muertos nada saben, ¿cómo es que el rico y Lázaro estaban hablando uno con el otro? No tiene sentido. Hay demasiados puntos que contradicen otros textos de la Biblia que indican que esta historia en realidad era una parábola. No es una historia de la vida real. Y hay muchos eruditos que no son de la iglesia adventista que admiten y dicen, esta historia no se puede tomar literalmente. Esta historia es una historia simbólica, es una parábola. No solo eso, sino que esta historia no fue inventada por Jesús. Esta historia ya la conocían los fariseos, quienes creían en la inmortalidad del alma. Los fariseos sí creían que cuando una persona se muere se va directamente al infierno si fue mala durante su vida. Y ellos tenían esta historia, según Flavio Josefo. Y Jesús sencillamente tomó la historia para enseñar una gran lección. Y es que la forma como nosotros usamos los recursos que Dios nos ha dado en esta vida determina nuestro destino eterno. Porque el rico vivía lujosamente y permitía que Lázaro estuviera allí al pie de la mesa. Venían los perros y le lambían las llagas y se comían las migajas de la mesa del rico. Es decir, el rico era un mal mayordomo, vivía de una forma egoísta. Así que en la historia Jesús quiso enseñar que la forma como nosotros llevamos nuestra vida ahora, la forma en que nosotros usamos los recursos que Dios nos ha dado para bendecir a otros, determinará nuestro destino eterno. En otra parábola de Jesús, la parábola de los corderos y los cabritos, en Mateo 25, Jesús amplía este punto. Y fíjese que en esa parábola, cuando son echados los cabritos, que representan a los impíos, cuando son echados al fuego, cuando el Hijo del Hombre venga en su trono de gloria, dice, eso al final de la historia. ¿Por qué razón los cabritos son echados al fuego? Jesús dice, porque tuve hambre, no me dieron de comer. Sed, no me dieron de beber. Forastero, no me recogieron. En la cárcel, no me visitaron. Desnudo, no me vistieron. Es decir, ustedes no usaron los recursos que Dios les dio para bendecir a los que son necesitados. Mientras que los justos, dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer. Sed y me dieron de beber. Forastero, me recogieron. En la cárcel me visitaron. Desnudo y me vistieron. Es decir, que Jesús en esa parábola enseñó la misma lección. Que la forma como nosotros usamos los recursos que Dios nos ha dado para bendecir a los demás determinará nuestro destino eterno. Pero los impíos no van al infierno en el momento de la muerte. En ninguna parte de la parábola dice que inmediatamente que murió fue al fuego. Dice murió y luego fue echado al fuego. Pero no dice cuánto, no dice en el momento de la muerte, no dice a la segunda venida. Jesús sencillamente está usando una historia que se conocía en esa época, que él no inventó, la tomó para enseñar una gran lección. La tercera pregunta la voy a contestar brevemente. Y la pregunta es si la creación abarcó todo el planeta o solamente el huerto del Edén. Y la Biblia nos deja muy en claro que la creación fue una creación de todo el planeta.
no solamente había un huerto perfecto y todo el resto del planeta estaba desordenado. No, Dios ordenó todo el planeta, llenó todo el planeta. Los pájaros no solo volaban en el huerto del Edén, los peces no saltaban del agua solo en el huerto del Edén. En realidad la creación fue de todo el planeta, no solamente del huerto del Edén. Ahora sí vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos una vez más aquí, en este lugar, para abrir las páginas de tu santo libro, para que tú nos enseñes lecciones importantes para este tiempo. Pedimos, Padre, que quites todo obstáculo de nuestra mente y de nuestro corazón, para que podamos escuchar tu voz y podamos obedecer esa voz. Porque siempre que te obedecemos, el resultado es bueno. Gracias, Padre, por el privilegio de tener tu palabra. Pedimos, Señor, que no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito para que la enviaste. Te lo imploramos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis nos dice que Lucifer, que en Apocalipsis se le llama Satanás, tuvo éxito en engañar a una tercera parte de los ángeles. Ahora, si Satanás fue capaz de engañar a una tercera parte de los ángeles en un cielo perfecto donde no había pecado, sus argumentos contra Dios tienen que haber sido muy persuasivos. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué métodos usó Satanás en el cielo para engañar a los ángeles? Y en segundo lugar, todos sabemos que luego Satanás vino a esta tierra y usando una serpiente como un medio, engañó a nuestros primeros padres. ¿Qué métodos usó Satanás para engañar a nuestros primeros padres, Adán y Eva? Esta noche vamos a ver que si entendemos los métodos que usó Satanás al principio en el huerto del Edén, vamos a entender que él va a usar los mismos métodos al final de la historia. Es decir, si entendemos cómo engañó a Adán y Eva, qué métodos usó, vamos a entender cómo protegernos de sus engaños al final de la historia. Quiero leerles una cita escrita por Elena White, donde ella dijo lo siguiente: si los ángeles fueron engañados por los ingeniosos métodos de Lucifer al representar mal a Dios, si Satanás engañó a Adán y Eva a que pensaran que Dios les estaba reteniendo la educación superior que los haría dioses, ¿acaso no existe también hoy el peligro que seamos engañados? Y luego da esta recomendación. Y este es el capítulo que vamos a estudiar esta noche en detalle. Por favor, lea el primer capítulo de Patriarcas y Profetas, un libro que fue escrito por Elena White, que amplía la historia de la creación, desde la creación hasta el periodo de los reyes de Israel. Así que dice, al concluir esta cita, por favor lea el primer capítulo de Patriarcas y Profetas y fíjese si las verdades preciosas que contiene este libro no han sido dados por el Señor para proteger a su pueblo de los engaños de Satanás, que Satanás urge sobre ellos justo ahora. Así que tienen que leer en detalle el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Si usted es una visita, puede hablar con cualquier persona aquí que es miembro de la Iglesia Adventista y le puede preguntar cómo puede conseguir un ejemplar de ese libro grande, creo que tiene unas 600 o 700 páginas, donde traza toda la historia bíblica
desde cuando se originó el pecado en el cielo hasta que termine el pecado y Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Es el primer segmento de toda la historia de la salvación en este mundo. Hay otros 4 libros que siguen a este, que Profetas y Reyes, que es el periodo de los profetas y los reyes de Israel, el deseado de todas las gentes, que cubre el ministerio de Jesús, Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia primitiva, y finalmente el conflicto de los siglos, que nos lleva hasta el final de la historia. Patriarcas y Profetas cubre el primer segmento de la historia. Es el mejor comentario bíblico que yo he encontrado en cualquier lugar. Si ustedes leen esos 5 libros, van a tener un PhD en teología, porque son tremendos, tienen profunda teología. Ahora, vamos entonces al comienzo de la historia en este mundo. Dios creó a Adán y Eva y los rodeó de toda bendición física y espiritual, como señal de su amor. Les dio aire puro, luz radiante, agua dulce, árboles llenos de jugosos frutos, flores hermosas y fragantes. También creó mascotas para deleitar a nuestros primeros padres. Además de eso, creó el matrimonio para que hubiera una relación íntima entre el hombre y la mujer. Y el hombre podía tener comunión cara a cara con los ángeles y con su mismo Creador. Todo esto lo hizo Dios para demostrarle a Adán y Eva el amor que Él tenía para con ellos. Pero Dios quería que Adán y Eva respondieran al amor de Él. Dios quería que ellos lo amaran de regreso. Él les mostró su amor, ahora Dios quería que ellos le demostraran su amor a Él. Y el amor es una elección. Elegimos a quién vamos a amar. Ustedes saben que no es el caso de que los padres hoy en día le dicen al hijo o a la hija, tú te vas a casar con este. ¿Por qué tengo que casarme con este? Pues porque yo te digo que así tiene que ser. El amor es una elección, ¿sí o no? La persona elige a quién va a amar. Y por lo tanto Dios quería que Adán y Eva respondieran a su amor, le correspondieran el amor a Dios. En el mismo huerto del Edén existió la fórmula del pacto. Y ustedes dicen, ¿qué es la fórmula del pacto? La fórmula del pacto se usa muchas veces a través de toda la Biblia. Dice, yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Yo les voy a ser Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Esa es la fórmula del pacto. Dios muestra su amor y dice, yo quiero que tú escojas amarme a mí como resultado de mi amor. Ahora, ¿cómo se demuestra el amor? El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo le demuestran los hijos a los padres el amor? ¿A través de qué? A través de la obediencia. La obediencia no obligada, sino que la obediencia voluntaria. Así que Dios en el huerto del Edén colocó un árbol. Y ese árbol, la Biblia llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol era la prueba de amor. Era una forma en que Dios iba a demostrar si Adán y Eva en verdad lo amaban a Él, demostrándolo por la obediencia. Que ellos iban a escoger amar a Dios, absteniéndose de comer del árbol. ¿Están entendiendo hasta ahora? Ahora vamos a leer Génesis 2 y
15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. ¿Cómo iban a mostrar a Adán y Eva su amor y lealtad para con Dios? Obedeciendo lo que Dios les dijo. Dice allí en Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el hebreo en realidad dice morirás por muerte. Yo no conozco ninguna otra clase de muerte. Es decir, si comes del árbol vas a morir de verdad, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿el mandato de Dios estaba claro? ¿Era comprensible? Absolutamente claro. De todos los árboles comen. No. ¿El mandato de Dios era sencillo? Dios le dio una larga lista a Adán y Eva. No pueden hacer esto y esto y esto y esto y esto y lo otro. Nos dio una lista larga de reglamentos. La prueba era sencilla, un mandato. ¿Era fácil de obedecer? Sí, facilísimo de obedecer. Algunos dicen, bueno, pero si tenían hambre podían comer de todos los árboles. La prueba primordial no era apetito físico. Si ellos hubieran tenido hambre, podían comer de cualquier árbol del huerto. Es decir, que la prueba era clara, sencilla y fácil de obedecer. Ahora, hay otro punto importante. Y es que como evidencia de su amor para con Dios, que le estaban correspondiendo el amor a Dios, Adán y Eva debían obedecer el mandato de Dios sin cuestionar. No debían decir, y Dios, ¿y por qué de este no? Sencillamente debían aceptar lo que Dios dijo y obedecerlo sin cuestionar ni preguntar por qué. Como hacen muchos niños hoy en día, hijos, cuando el padre dice, no puedes hacer esto. ¿Y por qué? Dios les dijo, mire, yo les digo, no coman del árbol. No me preguntan por qué. Sencillamente obedezcan el mandato que yo les doy. Ahora, Dios sí les explicó las consecuencias de comer del árbol. Les digo, si ustedes comen del árbol van a morir. Esas son las consecuencias. Pero no les explicó qué había en ese árbol que causara que Dios les dijera que no comieran de allí. Sencillamente debían obedecer el mandato explícito de Dios sin preguntar ni cuestionar. Debían rendirle a Dios obediencia implícita. En el libro Patriarcas y Profetas, página 53, el libro que les mencioné al comienzo, encontramos estas palabras. Si ellos procuraban investigar la naturaleza de este árbol, y se ponía a investigar, pero ¿qué tiene este árbol que no tiene los demás? ¿Qué nos prohibió Dios este? Dice, si ellos procuraban investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a los engaños de Satanás. Se les hacen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. No me pregunten por qué. No cuestionen. No se pongan a investigar. Sencillamente confórmense con las instrucciones que yo les he dado. Ese es un punto que tenemos que recordar al continuar nuestro estudio. Ahora, otro punto muy importante aquí es que Dios es el que define el bien y el mal. Dios es el que define qué es bueno y qué es malo.
Nuestro corazón no nos dice qué es bueno y qué es malo. Es Dios el que dice qué es bueno y qué es malo. Es decir, la norma del bien y del mal se encuentra fuera del hombre en Dios, no dentro. La norma es externa, no interna. La norma es objetiva, no subjetiva. Hoy en día, en el posmodernismo, la verdad se dice, la verdad mía es verdad, aunque tú tengas una verdad contraria a la mía. Es decir, todo el mundo tiene la verdad, no importa todas las contradicciones que haya. Porque según el concepto de hoy, lo que te dice tu corazón es bueno o es malo. Pero la Biblia nos dice que la definición del bien y del mal, el que dice que es bueno y que es malo, es Dios. Ahora, Dios les había advertido a Adán y Eva que había caído un poderoso ángel del cielo. Y esto se lo voy a comprobar un poco más adelante. Adán y Eva sabían que había caído Lucifer del cielo. Y Dios les dijo, va a venir al huerto y va a tratar de convencerlos a ustedes de que coman del árbol. Se los aseguro. Pero Dios les dijo, Él no va a poder acecharlos a través de todo el huerto. No, solamente tendrá acceso a ustedes en el árbol prohibido. Así que, pilas, manténganse alejados del árbol, porque si no están en terreno peligroso. En Patriarcas y Profetas, página 53, dice algo muy interesante. Para conseguir lo que querías sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. ¿Por qué tuvo Satanás que disfrazarse? ¿Por qué no se presentó? Yo pregunto, ¿Satanás en el cielo era un ángel de luz? ¿Satanás es un ángel? Sí, aún hoy es un ángel caído, ¿sí o no? ¿Puede Satanás transformarse en un ángel de luz? Lean 2 Corintios 11. Dice que Satanás tiene la capacidad de transformarse en un ángel de luz. ¿Por qué no se presentó Satanás allí como un ángel de luz para decirle a Adán y Eva que ahora Dios les daba permiso para comer del árbol? Porque inmediatamente Eva hubiera dicho, Dios nos dijo que había un ángel que trataba de convencernos de comer del árbol y tú estás tratando de convencerme, así que no voy a comer. Satanás tuvo que disfrazarse porque Eva estaba esperando un ángel. ¿Está claro? Ahora, Satanás usó 5 métodos para llevar a Eva a pecar y a Satanás y a Adán para ceder a las tentaciones de Satanás. Actuando como un ventrílocuo, Satanás en primer lugar hizo un milagro mentiroso. Primer método de Satanás es hacer métodos milagrosos, engaños milagrosos. Yo pregunto, al final de la historia, ¿Satanás va a usar milagros mentirosos para engañar a la raza humana? En Mateo 24 dice que sus engaños, sus milagros serán tan grandes que engañará, si fuera posible, inclusive ¿a quiénes? A los escogidos. El libro de Apocalipsis habla de los engaños finales de Satanás. Pero Satanás usó un milagro mentiroso al comienzo de la historia. Y ustedes dicen, bueno, ¿cuál fue el milagro mentiroso? Vamos a Génesis 3 y el versículo 1. Génesis 3 y el versículo 1. Este es el primer método de Satanás, hacer milagros mentirosos. Dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Paramos allí. ¿Cuál es el milagro aquí? Una serpiente está hablando. Sería un milagro que ustedes fueran al zoológico y de repente
una anaconda levantaba la cabeza y decía, buenos días. Sería un milagro. Porque las serpientes no ¿qué? Las serpientes no hablan. Ahora, la misma escritora, en el libro Espíritu de Profecía, tomo 1, página 35, escribió estas palabras. Eva se maravilló cuando la serpiente le habla. Eva se maravilló, pues sabía que Dios no le había concedido a la serpiente la capacidad de hablar. ¿Sabía Eva que la serpiente no podía hablar? Sí. Ahora escuchen bien, la tentación de Eva fue un proceso, una serie de eventos. No fue sencillamente come del árbol y ella comió del árbol, no, hubo un proceso. Indudablemente en la mente de Eva, ella está pensando y diciendo, bueno, Dios nos dijo que la serpiente no habla y ahora la serpiente está hablando. ¿Por qué nos mintió Dios? ¿Están captando? Aquí hay una contradicción, dice ella. Dios nos dijo que la serpiente no habla y ahora la serpiente está hablando. ¿Por qué será que Dios nos dijo que la serpiente no habla y la serpiente está hablando? Así comenzó el proceso de sembrar dudas en la mente de Eva en cuanto a la veracidad de Dios. Así que el primer método que usó Satanás fue un milagro mentiroso. Y el propósito del milagro tenía el propósito de llevar a Eva a desobedecer la palabra de Dios. Yo pregunto, al final de la historia, ¿Satanás va a usar milagros con el fin de que la gente desobedezca la palabra de Dios? Si ustedes ven un milagro que es contrario a lo que Dios dice en su palabra, pueden tener la certeza de que ese milagro no viene de Dios. Ese es el primer método. Así que cuídense, porque hay muchos que pretenden ser milagreros hoy en día en el mundo. Ahora vamos al segundo método. Se encuentra en el mismo versículo 1. Vamos a terminar de leer el versículo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahora fíjense, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es eso lo que había dicho Dios? No es lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? No pueden comer de este. Pero ahora la serpiente, Satanás, usando la serpiente, le está diciendo a Eva, así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. En Patriarcas y Profetas dice que esta fue la pregunta cautivante de Satanás. Ahora, yo pregunto, ¿creen ustedes que Eva sabía que Satanás, que la serpiente, estaba citando mal la palabra de Dios? ¿Sabía Eva que la serpiente estaba diciendo algo que Dios no había dicho? Claro que lo sabía. Ahora entonces, si Satanás sabía que Eva sabía que Dios había dicho que podían comer de todos, menos este, ¿por qué le dice que Dios dijo que no coman de ningún árbol del huerto? Le voy a explicar por qué razón. Porque Satanás quería comenzar un diálogo con ella. Y no hay una mejor manera de comenzar un diálogo con una persona que hacer una declaración errónea. Por ejemplo, si yo les dije esta noche, este saco que tengo puesto es rojo, ¿cuál sería la reacción de ustedes? No, señor, ese saco no es rojo. Lo que Satanás quería, hizo una declaración errada, adulteró la palabra de Dios. Porque quería comenzar una conversación con Eva. La intención era que Eva lo corrigiera. Quiero leerles nuevamente de Patriarcas y Profetas. Lean ese capítulo sobre el origen del mal en la tierra. Tremendo. En páginas 53 y 54 dice,
el fruto era bello, fruto del árbol prohibido. Y se preguntaba a sí misma, ¿por qué Dios se lo había vedado? ¿Debía ella hacerse esa pregunta? ¿Qué les había dicho Dios? No me pregunten por qué. No se pongan a investigar el árbol. Sencillamente obedézcanme. Pero ahora, ¿qué está haciendo Eva? Ella viene, está en el lugar del árbol y dice, se preguntaba a sí misma, ¿por qué Dios se lo había vedado? No cabe duda que Eva, cuando fue al árbol, ¿ustedes creen que Satanás es capaz de leer el lenguaje del cuerpo? Claro que sí. Indudablemente ve a Eva. Ella quiere saber por qué Dios le prohibió el árbol. Así que dice, el fruto era bello, y se preguntaba a sí misma, ¿por qué Dios se lo había vedado? Esta fue la oportunidad de Satanás. Como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva. Leo de nuevo. Como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es decir, parecía que Satanás entendía cómo funcionaba la mente de Eva. Ella estaba allí mirando el fruto y Satanás dice, ella quiere saber por qué no puede comer del fruto. Sigue la cita. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. ¿Están siguiendo esto? La serpiente había dicho, era el eco de lo que ella estaba pensando. Pero ahora escuchen. Pero con voz melodiosa, apelando al oído, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura. Y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Ahora escuchen esto. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor. Pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiese convertirse en medium del enemigo caído. Así que fíjense, Eva llega a donde está el árbol, está mirando el árbol, y de repente la serpiente dice, aunque Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Te sorprende. Y hay una serpiente que está hablando. Está sorprendida porque la serpiente está repitiendo el eco de lo que ella está pensando. ¿Y ahora qué hace Eva? Exactamente lo que Satanás quería que hiciera. Empieza a hablar con él. Génesis 3 y el versículo 2 y 3. Génesis 2, 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, ahora lo va a corregir. Porque ¿qué ha hecho Satanás? ¿Adulteró qué cosa? La palabra de Dios. Pero al final de la historia, Satanás va a adulterar la palabra de Dios aún entre los cristianos. ¿Le va a añadir la palabra? ¿Le va a quitar a la palabra? ¿Va a citar mal la palabra? Por eso tenemos que conocer la palabra y leer cómo está escrita. Porque si no estamos en terreno peligroso. Versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer. Es decir, estás equivocado. Podemos comer de los frutos de los árboles. Pero, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, déjeme decirle algo interesante.
Satanás no fue capaz de leer los pensamientos de Eva cuando le dio el eco de sus pensamientos. Escuchen esta cita muy interesante que encontramos una vez más en una revista, la misma escritora, la Review and Herald, febrero 24, 1874. Dice, Eva no se dio cuenta que había revelado sus pensamientos al hablarse a sí misma. Y cuando ella llegó al árbol, no solo miró el árbol, sino hablándose a sí misma, dice, ¿por qué será que Dios nos prohibió? Así sin darse cuenta, audiblemente lo dijo. Sigue la cita. Eva no se dio cuenta que había revelado sus pensamientos al hablarse a sí misma y por lo tanto se pasmó grandemente cuando escuchó que la serpiente repitió su interrogante. ¿Qué está diciendo Eva? La serpiente puede leer mis pensamientos. Cuando estaba leyendo los pensamientos, porque Eva, sin darse cuenta, había dicho, ¿será que Dios nos prohíbe el fruto? Sigue diciendo, ella en verdad pensó que la serpiente podía leer sus pensamientos y que por eso debía ser muy sabia. Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Les doy una evidencia bíblica que Satanás no puede leer los pensamientos. ¿Ustedes recuerdan que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño? Y mandó a llamar a los magos, los astrólogos y los adivinos para que le dieran el sueño. No la interpretación, sino para que le dieran el sueño. ¿Creen ustedes que Satanás hubiera querido darles el sueño a esos charlatanes? Oh, claro que sí, pero no pudieron. Porque Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero Eva, audiblemente, tal vez en voz baja, hablándose a sí misma, ¿por qué Dios nos prohibió? Y entonces ella, como no se dio cuenta, dice, oye, esta serpiente tiene que ser muy sabia, porque fíjate, es capaz de leer mis pensamientos. ¿Están viendo el proceso? La tentación es un proceso. No sé, si nos llega la tentación, ¡pum!, ya. No. Satanás tiene un proceso que él sigue. Otro asunto muy interesante en la historia es que Eva le añadió a la palabra de Dios. Por salvar el honor de Dios, ella dice, Dios no solo nos prohibió que lo comiéramos, sino que nos dijo que no lo tocáramos. La misma escritora, en el libro Confrontación, página 14, escribió esto. Eva exageró el mandato de Dios. Él les había dicho a Adán y Eva, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, pues el día que de él comieres, ciertamente moriréis. En la controversia de Eva con la serpiente, ella añadió las palabras, ni le tocaréis. ¿Están captando esto? Hay toda una trama psicológica aquí que se está realizando. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tanto la serpiente como el fruto eran hermosos. La serpiente estaba comiendo, según la misma escritoria, la serpiente estaba comiendo del fruto y estaba la serpiente vivita, no estaba muerta. La serpiente hablaba y Dios había dicho que no hablaba. ¿Cómo aprendió la serpiente a hablar? Está preguntando Eva. La serpiente habló con una voz melodiosa. La serpiente halagó la belleza de ella. Y ella pensó que era muy sabia la serpiente, porque había leído sus pensamientos. Así que el primer método, milagro mentiroso. El segundo método, adulterar la palabra de Dios, añadiéndole o citando mal. ¿Cuál fue el tercer método? El tercer método está en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4. Dice allí, entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Ahora en la mente de Eva
Hay lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Una palabra más sencilla es confusión. Lo que la serpiente dijo le causó confusión. ¿Por qué le causó confusión? Porque Dios dijo, si comen, van a morir. Ahora la serpiente dice, si comen, no van a morir. Y en la mente de Eva hay una contradicción entre lo que dijo Dios y lo que dijo la serpiente. Satanás le sembró una pregunta a Eva y luego le contestó la pregunta. ¿Qué pregunta le sembró la serpiente a Eva? Pues si la serpiente dice, no moriréis, ¿cuál sería el siguiente pensamiento de Eva? Si no vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que íbamos a morir? ¿Están conmigo o no están conmigo? Aquí hay un juego psicológico tremendo. Satanás está apelando a la psicología de Eva. La serpiente dice que no vamos a morir. Entonces mi pregunta es, si no vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que íbamos a morir? Yo quiero saber. En otras palabras, ¿por qué nos mintió Dios? ¿Qué motivo tendría Dios para mentirnos? Satanás tenía la respuesta. En los versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Sabe Dios que el día que comáis de Él, ahora voy a explicar, según lo que Él dice, por qué Dios le mintió. No es porque iba a morir, hay otra razón. Dice, el día que comáis de Él, serán ¿qué? Abiertos vuestros ojos. Eva era ciega. ¿Era físicamente ciega Eva? ¿Qué quiso decirle a la serpiente? Serán abiertos vuestros ojos. En la Biblia los ojos representan conocimiento y sabiduría. Por ejemplo, en Efesios 1:18 el apóstol Pablo habla de los ojos del entendimiento. Y cuando Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, Dios le dijo, Pablo, tú vas a abrir los ojos de los gentiles. Los gentiles tenían visión 2020. ¿Qué significa le vas a abrir los ojos a los gentiles? Significa le vas a abrir el entendimiento del evangelio. Lo que le está diciendo Eva, Dios quiere que ustedes estén ciegos. Dios les ha puesto una venda en los ojos. Hay cierta cosa que Dios no quiere que ustedes sepan. En este momento, ¿qué creen ustedes que está pensando Eva? Dime. ¿Qué es lo que sabe Dios que Él no quiere que nosotros sepamos? Sigue la cita. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos. Dicho sea de paso, ¿cuál es el animal que se usa para representar sabiduría? El búho. ¿Por qué el búho? Porque tiene ojos bien grandotes. Aún hasta el día de hoy. Dice, ¿seréis como quién? No se debe decir seréis como dioses. Satanás no le está diciendo vas a ser una diosecita. Es la misma palabra Elohim de Génesis 1 y 2. Le está diciendo, seréis como Dios. Van a estar sobre el mismo nivel que Dios. Es decir, Dios tiene algo que Él sabe que Él no quiere que ustedes sepan. ¿Saben lo que está insinuando? Está insinuando de que en algún momento en el pasado
Dios comió del árbol, y cuando comió del árbol cobró sus poderes como Dios. Pero después que Dios comió del árbol y vio todos los poderes que le aportó el comer del árbol, Él no quería que más nadie tuviera. No quería rivales. Y por eso, desde ese momento en adelante, cualquiera que se aparecía por ahí le decía, si comes del árbol vas a morir. Pero en realidad estaba pensando, si comes del árbol va a tener los mismos poderes que yo. Escuchen esta cita de Patriarcas y Profetas, página 54. La serpiente insinuó que celosamente el Señor quería impedir que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con Él. ¿Por qué no quería Satanás que comieran del fruto? Porque iban a ser iguales ¿a quién? A Dios. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto debido a las maravillosas propiedades que tenía para dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina sentencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. Pero hay más. En el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios en un sentido específico. ¿En qué sentido iban a ser como Dios? Sabiendo el bien y el mal. Es decir, ustedes no necesitan que Dios les defina qué es bien y qué es mal. Ustedes mismos pueden tomar esa decisión. Es el mismo método que usó Satanás para engañar a los ángeles en el cielo. Fíjate esta cita en Conflicto de los Siglos, página 554. Reiteró que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigiría siempre al bien. Los ángeles no necesitan leyes, este es bueno y este es malo, no. Ellos mismos pueden decidir qué es bien. Denunció los estatutos como una restricción de su libertad y declaró que era su objetivo asegurar la abolición de la ley, para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado. Es la misma tentación que le lanzó a Eva, la mismita tentación. ¿Qué quiso hacer Satanás en el cielo? ¿Deshacerse de qué? De la ley. Diciendo que los ángeles mismos podían decidir qué es bueno y qué es malo, sin que Dios se lo dijera en su ley. Hoy en día, en muchas iglesias cristianas dicen, la ley fue abolida en la cruz. Ese es el silbido de la serpiente. Fue lo que dijo en el cielo, fue lo que dijo en el Edén. Y es lo que dice hoy en día desde muchos púlpitos cristianos. El problema no es con la ley. Si ustedes están manejando su carro, llegan a un semáforo y se comen el semáforo en rojo y hay un policía que va a pasar, le van a poner una multa. ¿Cuál es la solución al problema? Pues matar al policía. Si se deshacen del policía, se resolvió el problema. No, ¿cuál es la solución? Obedecer la ley. ¿Sí o no? La ley es buena. Los malos son los que quebrantan la ley. La ley maldice a los desobedientes. No es la ley la que es mala, el pecador es el que es malo. De nada vale quitar la ley. Si ustedes van a un médico
Tiene un dolor terrible. Y el médico le hace los exámenes y dice, siento mucho, lo diagnostiqué. Tiene cáncer y se va a morir. Saco una pistola y mato al médico. Problema resuelto, me quita el cáncer. No, no, no. El problema es que Dios nos da el poder para guardar la ley. Pero no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dijo en Romanos 6:14, sí, dice. Pero lo que pasa es que hay que leer el siguiente versículo donde dice, luego pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. El hecho de que estamos bajo la gracia, y mañana en la noche vamos a hablar sobre esto, el hecho de que estamos bajo la gracia no significa que podemos libremente transgredir la ley de Dios. Porque ese fue lo que hizo Satanás en el cielo, engañó a los ángeles. Ustedes pueden decidir qué es bueno y malo, no necesitan a un dictador que se los diga. Lo mismo le dijo a Eva en el huerto de Edén. Ahora vamos al cuarto método que usó Satanás. ¿Cuál es el primer método? Repasando. Un milagro mentiroso. ¿Va a usar de nuevo eso? Sí. Segundo lugar, ¿qué hizo? Adulteró la palabra de Dios. En tercer lugar, llevó a Eva a seguir sus razonamientos, sus emociones, sus sentimientos, en lugar de la palabra de Dios. Ahora, el cuarto método fue que Eva siguió el testimonio de sus sentidos, le hizo caso a sus 5 sentidos. Dice en el versículo 6 lo siguiente. Y vio la mujer, yo pregunto, ¿Eva ha estado escuchando, sí o no? Sí, el oído está involucrado, ¿sí o no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué sentido está involucrado ahí? El gusto. Bueno para comer, sabroso. ¿Y que era agradable a los qué? A los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Qué sentido está involucrado ahí? Tacto. Y comió. ¿Qué sentido? El gusto. En vez de hacerle caso a la palabra de Dios, le hizo caso al testimonio de sus propios sentidos. Es fatal seguir lo que nos piden nuestros sentidos cuando es contrario a la palabra de Dios. Les doy 2 ejemplos bíblicos. Tenemos 2 individuos en la Biblia que ilustran este punto. Uno, José. Ustedes saben que José, la mujer de Potifar, lo acechaba. Y patriarca y profeta dice que era bien bonita. Y le hablaba bonito. Y la mujer le decía, José, ven y acuéstate conmigo. ¿Estaba viéndola José? ¿La estaba viendo? ¿Estaba escuchando lo bonito que hablaba? ¿Era la intención emocionar su corazón? Sí. ¿Qué dijo José? ¿Siguió el testimonio de sus ojos y el testimonio de sus oídos y el latir de su corazón? No. Digo, ¿cómo puedo yo cometer este pecado contra mi Dios? Por el otro lado tenemos a Sansón. No había mujer que no le gustaba cuando la miraba. Se guiaba por sus ojos, por las cosas bonitas que le decían. Ponían a latir su corazón más rápido, sus emociones. Cuando vio a esta mujer filistea, Sansón le dijo a los padres, consígamela, esa es la mujer que yo quiero. Y los padres le dicen, no, pero Dios ha dicho que los fieles no deben casarse con las infieles. Dice, consíganmela porque ha agradado a mis ojos. Y le costó los ojos, porque le sacaron los ojos. No podemos confiar en nuestros sentidos, ni siquiera en lo que vemos y lo que oímos, si contradice la palabra de Dios. Nuevamente en el libro Patriarcas y Profetas, página 38, dice esto: Eva creyó realmente las palabras de Satanás,
Pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios. Y esto la condujo a su caída. En el juicio, ahora escuchen esto, en el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. No obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas, las palabras de Dios, nos traerá la ruina. Podemos estar seguros que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. No importa que sea la palabra mal citada, no importa que sean milagros mentirosos, no importa que sea seguir el testimonio del razonamiento humano como hizo Eva. No podemos desobedecer la palabra por lo que dicen nuestros sentidos. Y ahora viene el último método, que es el método que Satanás usó para engañar a Adán. Una vez que Satanás tienta a una persona y la engaña, usa a esa persona para engañar a otros. Ese es el quinto método. Engañó a Eva y luego usó a Eva, quien desobedeció la palabra, para engañar a otro para desobedecer la palabra. Dice en Génesis 3:6, nuevamente. Génesis 3:6. Y dio, la última parte del versículo, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo pregunto, ¿Satanás usa gente hoy para tentar a gente? Uno de los grandes problemas que tiene el mundo cristiano es que los miembros se enamoran con su ministro. Y no importa lo que diga el ministro, aunque sea contrario a la palabra de Dios, por admiración a esa persona, le hacen caso. Anoche hablamos sobre cuál es el día de reposo. Según la Biblia, ¿cuál es el día de reposo? El séptimo día, el sábado. Pero ¿qué se dice en la mayoría de los púlpitos religiosos de hoy en día? Dicen es que el domingo. ¿En alguna parte de la Biblia dice que Dios santificó el domingo? No, pero la gente dice, ¿cómo es que mi pastor puede estar equivocado? Yo lo admiro, lo respeto. No podemos nosotros confiar en nadie que contradice la palabra de Dios. No importa que sea un amigo, no importa que sea un familiar, no importa que sea un ministro. Por eso la sierva de Dios dice en el Conflicto de los Siglos 595, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo, escuchen esto, hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Y ahora escuchen esto, dirigiendo luego las mentes de esos mismos guías, es decir, dirigiendo las mentes de los obispos, pastores y profesores de teología, puede entonces también encaminar las multitudes conforme a su voluntad. Ahora, la palabra de Dios no solamente nos dice que el sábado es el día de reposo y los seres humanos han cambiado el domingo,
sino hay otras cosas que Dios estableció al comienzo que han sido cambiadas por el hombre. En el libro de Génesis, Dios fue el que dio la vida. Y ningún ser humano la puede quitar. Ni siquiera abortando a un bebé. Porque Dios fue el que Dios es el que da la vida. Eso está en Génesis también. Dios estableció en la Biblia 2 géneros, masculino y femenino, varón y hembra. Los seres humanos han dicho, hay multitud de géneros. Dios colocó al hombre en un jardín, no en una ciudad. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso ha sido cambiado por los seres humanos, inclusive en iglesias, no las adventistas, pero en iglesias protestantes. Le ponen un ojo ciego a ese asunto. Dios estableció una dieta de frutas, vegetales y nueces. Pero el ser humano ha cambiado la dieta. Dios estableció funciones distintivas para el hombre y para la mujer. Y en nombre de la equidad se han borrado las distinciones entre el hombre y la mujer. Satanás no solo ha tenido éxito en cambiar el día de reposo, sino que ha tenido gran éxito en estropear y arruinar todo el plan original de Dios. Y Dios quiere que nosotros los cristianos restauremos lo que el hombre ha derribado. En todo. No solamente en un aspecto. Hay un peligro terrible de que dejemos que la cultura, las deducciones de la ciencia, la voz de las mayorías, las conclusiones de los eruditos, la lógica humana, el testimonio de los sentidos, los milagros, etcétera, dicten lo que nosotros creemos. Solo podemos tener seguridad si decimos como dijo Jesús en el monte de la tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra única protección es la que usó Jesús cuando Satanás se le apareció allá en el monte de la tentación. A cada tentación, ¿cómo respondió Jesús? Escrito está. Y me he ganado muchos enemigos por hablar de esta forma tan clara. Pero no hay problema, porque yo prefiero ser amigo de Dios. Ahora, para concluir, anoche mencioné yo que una persona cuando muere va al sepulcro, no sale el alma del cuerpo para seguir viviendo. ¿Y por qué es importante esa doctrina de que los muertos nada saben? ¿Saben por qué? Porque Satanás va a usar el espiritismo para engañar a los seres humanos. Satanás va y sus ángeles van a aparecérsele a los familiares y amigos de una persona, disfrazándose como una persona que murió. Y los que creen, contrario a la Biblia, que los muertos no están muertos, sino que el alma sale del cuerpo, van a creer lo que están diciendo sus ojos y las palabras que estos espíritus de demonios le están hablando. Dice en el conflicto de los siglos 540, Satanás tiene poder para traer ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. ¿Ustedes creen que él puede disfrazarse? ¿Usó el disfraz en el Edén? ¿Se puede disfrazar como nuestros seres queridos? Claro, es experto en el disfraz. Satanás tiene poder para traer ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. Escuchen esto, la falsificación es perfecta.
¿Qué es una falsificación perfecta? Es cuando el gobierno no puede distinguir entre un billete falso y uno genuino. Dice ella, la falsificación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. El punto central de lo que estamos estudiando es: tenemos que estudiar la palabra y obedecer la palabra. Y cualquier cosa que no concuerde con la palabra, la rechazamos. Pero para eso tenemos que conocer. A veces no podemos contestar escrito está, porque no sabemos dónde está escrito. Y peor, no podemos decir escrito está porque ni siquiera sabemos si está escrito. Hay que indagar en la palabra, no leerla nada más. Estudiarla, escudriñar las escrituras. Hay que hacer un estudio profundo de la Biblia. Ahora quiero terminar con este punto. ¿Cómo podemos distinguir el oro genuino de lo que parece oro? Yo no puedo. ¿Puedo distinguir yo el oro del verdadero del oro falso mirándolo? No. ¿Puedo confiar que lo que una persona me dice es oro? No. ¿Puedo meterle un mordisco? Porque algunos muerden el oro y supuestamente saben de esa manera si es oro o no. ¿Podemos confiar en eso? No. ¿Qué hay que hacer? Hay que aplicarle una norma externa. ¿Y saben cómo hacen los expertos? Si usted toma un ácido muy fuerte y le echa ácido a un metal común y corriente, pasa algo muy interesante. Cuando se lo pone a un metal común y corriente, el metal burbujea. Por ejemplo, un ácido nítrico. Cuando le ponen el ácido, el metal burbujea. Pero cuando le ponen el ácido al oro genuino, no burbujea. Hay que aplicarle a una norma externa. No se puede confiar en que este dice que es oro. Lo estoy mordiendo y parece oro. Bueno, es igualito a oro. Hay que aplicarle a una norma externa para saber si es oro o no. Si queremos saber qué es la verdad, distinguido del error, tenemos que aplicarle una norma externa, y esa norma es la palabra de Dios. Única y exclusivamente. La Biblia juega el papel del ácido nítrico, que es la prueba. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿entendieron lo que estudiamos esta noche? Preciadas visitas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Escuchar lo que dice toda la gente? No. Debemos estudiar la palabra, y no solo estudiarla, sino obedecerla. Quiero preguntar en esta noche un llamado general. ¿Cuántos de los que están presentes quieren decir ante el Señor: Señor, dame tu Espíritu Santo, ayúdame en el estudio de tu palabra y dame el poder para obedecer, aunque se desplomen los cielos, lo que tú dices en tu palabra? ¿Quieren que yo ore para que eso sea una realidad en nuestras vidas? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. ¿Qué haríamos sin tu palabra? No sabríamos qué es error y qué es verdad, porque nuestro corazón es inicuo, no puede distinguir. Solo tú desde afuera puedes decirnos qué es verdad y qué es error. Quiero pedirte, Señor, para todas esas personas que levantaron la mano, que a través de tu Santo Espíritu les des discernimiento y un amor por el estudio de tu palabra, y que junto conmigo nos des la voluntad
de decir escrito está. Vivimos por un escrito está única y exclusivamente. Gracias te damos por habernos acompañado, por respondernos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.